A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, una vez más a nuestra cita con la cultura. Bienvenidos nuestros queridos profesores Humberto, Susana y Rafael. Agenda cultural muy movida en estos días. Bueno, Rafael mañana tiene un evento, Susana anda también haciendo lo propio, un recorrido cultural y también burocrático, digamos, allende la mar, y Humberto también haciendo lo propio, pero bueno, que sean ellos quienes nos cuenten cómo los trata la vida, muchachos. Bueno, muy bien, mucho frío, es la verdad es esto, pero es cierto, vamos a tener una semana movida con Rafael, yo creo. Precisamente. Bueno, dos Rafaeles, vamos a estar Dos. dos. Claro, claro. Eso, pero bueno, sigamos, ya en el transcurso del programa lo sabremos. Y buenos días, ¿cómo están todos? Un inmenso placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Yo estoy un poco achantadito hoy, pero vamos a ver vamos a ver cómo arrancamos hoy, chévere, muy contento con la entrevista de hoy que promete ser muy alegre. Vamos a ver. Bueno, la alegría se la vamos a imprimir ya para que usted levante ese ánimo, querido colega. Y bueno, como siempre, estamos contentísimos de estar reunidos los cuatro para compartir con ustedes siempre las mejores cosas que están ocurriendo en el elemento cultural nacional e internacional. Y bueno, siempre trayéndoles, ¿cómo se dice eso? Boccati di Cardenale. Vamos entonces a presentar dentro de un momento a una gran persona, un gran amigo, un gran profesional, alguien que se distingue sobre todo por su pasión por la palabra. Es un hombre de la oralidad que transmite sus conocimientos en la cátedra con una potencia y una fascinación, una capacidad de seducción que pocas veces se ve. Sobre todo también en los medios en los que él trabaja, digamos que no es precisamente el reino de la palabra, sino el reino de la estructura. Y bueno, ya vamos a ver qué nos puede decir este personaje que se ha convertido quizás en el especialista fundamental del museo como forma arquitectónica, lo cual ya hace que casi todos estén adivinando quién es nuestro invitado de hoy. Además, en mi tocayo. Bueno, dejo que Álvaro, el presentador oficial, descubra quién es ese personaje que está ahí a punto de estallar con lo que tiene que decir. Rafael Pereira, querido tocayo. Rafa es nuestro invitado de hoy, arquitecto, un apasionado especialista de la relación entre arte y arquitectura, además de asesor de colecciones de arte, bueno, importantísimas. Es un gran conversador, hay que decirlo también. Eso yo lo pongo en su currículum porque eso es un arte de excepción cada vez más raro en nuestros días, ¿no? Rafael Pereira egresó de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, donde fue profesor y coordinador del Departamento de Historia y Crítica de la Arquitectura. También ofrece sus cursos en el Diplomado en Arte Contemporáneo de la Sala Mendoza. Rafael Pereira, bueno, ha sido asesor nada más y nada menos de las colecciones de arte de Patricia Phelps de Cisneros, de Inocente Palacios, Jorge Llevaile, Valentina e Ignacio Oberto, Carolina y Fernando Echeverry. Además de la relación arte-arquitectura en la modernidad y en la contemporaneidad, Rafael investiga sobre el tema de la quinta caraqueña como villa.
Bueno, de estos temas de arquitectura hablaremos esta mañana con Rafael Pereira, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes. Oye, muchas gracias por esta invitación. Y primero que nada quiero corregirte, chico, tú que eres tan buen investigador. Yo no soy miembro del club de fans de Castillo Zapata, yo soy miembro de la devotos de Castillo Zapata, que es distinto. Hay un tema de devoción porque realmente durante el seminario Discusiones de la Fundación Cisneros, que fueron 7 años inolvidables, primero coordinados por Ariel Jiménez y después por María Elena Ramos, tuvimos el privilegio de compartir y de tener interlocución plena, y ahí fue donde yo no conocía la palabra poetar. Yo no sabía que eso existe en castellano. Y era que yo no hallaba qué hacer para hablar de qué era lo que hacía Castillo Zapata cuando hacía sus exposiciones de poesía, porque la gracia era que una cosa es, bueno, siempre tiene su autor, por supuesto, pero una cosa es en un libro, o sea, que yo impreso, y otra cosa es en la voz de Castillo Zapata, que le daba vida a la poesía y tenía una capacidad indescriptible de seducción con la palabra, a tal nivel que íbamos a hacer el seminario homenaje a George Steiner, y el tema de el que se llama Las enseñanzas de los maestros, el libro ese, yo recomendé que fuera Castillo Zapata el expositor, porque allí nos dice George Steiner en la enseñanza de los maestros que quien no seduce no enseña, y quien no es seducido no aprende. Entonces, en ese sentido, nadie es tan discípulo de George Steiner como Castillo Zapata. Entonces, bueno, ya cumplida mi misión de aclarar eso, quería decirles que en mi caso, yo tengo un perfil bastante particular, ¿no? Porque yo soy profesor del sector de Historia y Crítica de la Arquitectura, pero el tema de mi relación con la arquitectura no es literaria. O sea, yo creo que, como me dijo mi amigo Carlos Peña, a quien le estaré agradecido eternamente, me dijo: mira, Rafael, ¿cuánto tiempo es que tú tienes enseñando historia de la arquitectura europea? Y yo le dije: 8 años ya, Carlos. Dice: Rafael, pero es que tú no has ido a Europa, y yo veo que cuanta lochita tú agarras es para irte para Nueva York. Mira, Rafael, profesor de historia que no conoce de primera mano los edificios que enseña, es como profesor de sexología con voto de castidad. Así que vas a preparar un viaje a Europa de 1 mes y medio. Vas a escoger qué vamos a ver, dónde nos vamos a quedar, dónde vamos a comer, y además vas a manejar. Yo solamente voy a escoger el vino en los restaurantes que tú escojas. Entonces hicimos un viaje inenarrable porque, claro, mi materia, que era la introducción a la teoría de arquitectura, empezaba con el románico. Entonces yo hice mi secuencia. Primero hicimos románico y gótico, que fue un viaje indescriptible, que otro día les amplío la cosa porque fue increíble. Y además que lo hicimos en una época muy buena, que eran los primeros días de enero, donde no hay turistas, donde no hay que esperar en los hoteles, perdón, en los restaurantes, nada de eso, ¿no? Y además fue una experiencia maravillosa recorrer todo el flujo de esa arquitectura que tiene una connotación, vamos a decir, espiritual, porque a pesar de que alberga a la Iglesia Católica, sin embargo, la hicieron los masones. Entonces ahí hay unos códigos
que para descifrarlos, eso no te los va a decir el cura desde el altar, ¿ves? Eso tienes que ir y verlo, meterle ojo y meterle alma. Y esa experiencia en pleno invierno fue perfecta. Luego vino otra etapa, que es mi etapa, vamos a decir, fundamental, porque cuando yo entré a la facultad, éramos dos bandos. Cuando tú estabas en primer semestre, éramos dos bandos. El bando de los Beatles y el bando de los Rolling Stones. Pero bandos, no es que era así que tú oías, no, eran enfrentados. Cuando pasabas a segundo semestre, entonces los bandos eran el de Mies van der Rohe y el de Le Corbusier. ¿Ves? Pero nuevamente, eran bandos, eran enfrentamientos. ¿Ves? Y entonces, claro, nuestro querido maestro había escrito, el que escribió la influencia de Palladio en las villas de Corbusier, se llama, bueno, ahorita me acuerdo. Lo cierto es que él demostró que Palladio había sido fundamentalmente el gran influencer de Le Corbusier, porque en la casa de Gertrude Stein era evidente que toda la estructura formal venía de la malcontenta de Palladio. Colin Rowe se llama el maestro. Y el libro se llama La matemática de la villa ideal, y entonces es muy interesante porque ahí uno tiene una visión de la modernidad como radiación geométrica, es decir, que la forma tiene una estructura, que eso lo saben muy bien los diseñadores gráficos, ¿verdad? Que tienen una estructura debajo y luego montan la composición y luego desaparece eso. O bueno, también pasa con la música y el metrónomo, ¿no? Que el gran músico se forma con el ritmo que el metrónomo le arma en el fuero interno, y por supuesto el pianista no se lleva el metrónomo para el concierto, lo tiene que tener aquí. Bueno, entonces la gracia que de Colin Rowe, su genialidad, es que él demuestra que la modernidad es una radiación geométrica, es decir, que todo lo que estaba en la estructura compositiva de Palladio, Corbusier lo lleva a primer plano, ¿verdad? Entonces, ok, perfecto. Ahora, el nuestro, Mies van der Rohe, era de esos arquitectos que son geniales, yo conozco varios, pero no tienen el don de la palabra, ¿entiendes? O, ¿qué es lo que ocurre? Que el plano en el que se prefigura el objeto arquitectónico es el inconsciente. Entonces, esa gente que son los grandes maestros, porque la arquitectura, como dice la palabra, es una palabra compuesta por el prefijo archi, que viene de archi, y el prefijo, el sustantivo, perdón, y el sustantivo textura, que viene de textura, que significa entonces orden metafísico e ideal del espacio. Y se materializa como arquetipo, y es lo que demuestra que eso es prefigurado en el inconsciente. Y eso nos pasa con algunos arquitectos geniales como Jimmy Alcock, que, bueno, para descifrar la arquitectura de Jimmy Alcock toma muchísimos años porque todo eso está prefigurado en el inconsciente, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí me tomó, bueno, muchísimos años llegar al tema del patio como arquetipo en la obra de Jimmy, no como tipo, como arquetipo. Entonces, pero esa es otra historia. Lo cierto es que hay arquitectos pues que son muy complejos y no tienen el don de la palabra, y Mies van der Rohe, que era del que yo era devoto, no la tiene. Él escribió muy poco, no dio entrevistas, pero cuando él dio clases en Columbia, perdón, en Columbia no, en el IIT de Chicago, él, ahí por cierto, fue profesor de Martín Vegas, por cierto, en el IIT de Chicago,
Mies van der Rohe, por eso la herencia de Mies van der Rohe se consolida en Venezuela con la Torre Polar, ¿no? Entonces, es muy interesante porque sí hubo un temprano hacker, por decirlo así. Fue un estudiante que no sé cómo hizo, grabó una parte de una clase de él. Y los estudiantes le preguntaron, ¿ves? Profesor, su gran influencia es Carl Friedrich Schinkel, porque todos los que escribieron, todos los que han hecho ensayos sobre Mies van der Rohe hablan de la influencia de Mies van der Rohe, mejor dicho, la influencia de Schinkel, que es el grande de la arquitectura alemana antes de Mies, sobre Mies. Para mi sorpresa, Mies les dijo, no, mi gran influencia no es Schinkel, mi gran influencia es Palladio. Entonces yo decía, pero ¿cómo es esto? Que aquí estamos en dos bandos que supuestamente son opuestos y aguerridos al llegar a la vulgaridad, que no se las voy a decir aquí por razones obvias. ¿Ves? ¿Qué pasó con Oscar Tenrero cuando me vio por primera vez firmando la hoja de asistencia de docente en la facultad? Era un enfrentamiento. Entonces dije, pero ¿qué es esto? ¿A qué me he dedicado yo? ¿Entiendes? Sí, detrás de los dos bandos supuestamente extremos opuestos de la modernidad está el mismo. Entonces yo dije, a quien yo me tengo que dedicar es a Palladio. ¿Ves? Y ahí empezó mi primer culto que me entrenó para la devoción a Castillo Zapata. O sea, ahí fue donde empecé como devoto. Yo hice mi trabajo de ascenso sobre Palladio, por supuesto. Aparte de eso, yo he hecho 4 veces en presencial y una en online el posgrado de Palladio en Vicenza. Y es decir, que yo he recorrido 5 veces la obra completa de Palladio para hacerle caso a mi amigo que decía que profesor de historia que no conoce de primera mano los edificios que enseña es como profesor de psicología con voto de castidad. Bueno, para no incurrir en eso, pues yo me he disfrutado eso. Pero no solamente es el hecho de haber recorrido la obra, sino que el Instituto Palladio, que está en Vicenza, que es una ciudad fuera de serie. Vicenza es una ciudad indescriptible. Ellos te lo dicen. Vicenza, città d'autore, segnata per il Palladio. Eso no lo puede decir Roma, eso no lo puede decir Florencia, eso no lo puede decir Milano, eso no lo puede decir Nápoles. Y déjenme decirle, Palladio es el arquitecto más influyente en la historia de la arquitectura porque fue el que inventó la arquitectura abstracta. Entonces, y no solo eso, sino que además ir a esos eventos es muy importante porque, por supuesto, como es el arquitecto más influyente en toda la historia de la arquitectura, desde Muzdama, que fue el arquitecto del primer zigurat, ¿verdad? Hasta, pongamos uno de hoy, hasta Norman Foster, el arquitecto más influyente ha sido Palladio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por esa razón, para tú ser un scholar de Palladio, tienes que ser una persona de un nivel académico superior. O sea, hay esos historiadores que te abren los ojos, porque no solamente es que tú estás ahí frente a Palladio mismo, sino que tienes unas personas que te iluminan, ¿entiendes? ¿Por qué razón aquello es tan importante? Y es muy interesante porque fíjate que curiosamente el académico más grande que ha habido en Palladio es inglés, no es italiano, es Howard Burns. Y ver a Howard Burns y oírlo
¿entiendes? Desmontarte a Palladio. Lo único, yo sé que ustedes creen que yo me estoy burlando, pero es que yo soy acarigüeño, los acarigüeños, mientras más seria es la cosa, más aparentemente en broma la decimos. Pero es el que me enseñó a valorar a Castillo Zapata. Porque eso que hace Castillo Zapata con la poesía, el poetar, ¿entiendes? Es lo que hace Howard Burns con Palladio, que sería el paladiar, ¿entiendes? ¿Pero por qué? Porque Howard Burns es un doctor de Cambridge, pero Palladio fue visitado por Íñigo Jones, que fue el que formó el neopaladianismo en Inglaterra. ¿Ves? Entonces, Íñigo Jones le compró a Vincenzo Scamozzi, que era el heredero de Palladio, que heredó sus archivos, toda la colección de dibujos de Palladio. Y se la llevó al Royal Institute of British Architects. ¿Ves? Y de ahí no han salido nunca, salvo en el 2008, cuando para los 500 años de Palladio los prestaron para la exposición en el... Ya, me paro. No, no. Cuando te hagas así con la mano, querido Rafa, tú vas aminorando la velocidad de tu empuje. Ok. Tú estabas hoy y a bajo perfil, pero mira cómo... Bueno, ya sabemos por qué Rafael Pereira no escribe, porque él es un hombre de la oralidad. Mira. Él es un brujoral. Mira, no, yo sí escribo. Lo que pasa es que, mira. ¿Qué tienes ahí? Una obra. Mírala. Ajá. Mírala. Un lápiz. Mira el lápiz. Está sangrando. ¿Entiendes? Porque mi heroína es Fran Lebowitz. ¿Ves? Que cuando yo coincidí con ella en una fiesta en The World en Nueva York, yo me le acerqué y le dije, Miss Lebowitz, you saved my life. Y ella me dijo, why? Me dice, porque a ella le preguntaron en una entrevista, ella era una heroína mía porque escribía muy divina, y entonces le preguntaron, Miss Lebowitz, why don't you write more often? Y ella les dijo, because I write painfully. Entonces Claudio me hizo este cuadro donde está la sangre corriendo de él. Y por eso cuando ustedes me ven, no ven detrás como en todos una biblioteca, sino que lo único que ven es la pluma sangrante, el lápiz sangrante. El lápiz sangrante, porque el lápiz lo puedes borrar, entonces ni siquiera lápiz. No, pero yo sí he escrito cosas y me encantan, pero yo después les digo, pero perdón, entonces, pero lo que pasa es que el perfil de lo que yo armo es para mis clases de historia de la arquitectura y arte, ¿entiendes? Y ahí la imagen, no hay manera de que la palabra la sustituya, menos cuando son relaciones tridimensionales, ¿ves? Porque el problema es que las fotografías que yo escojo, ¿ves? Tienen que ser fotógrafos que manejen el scaling, descaling, rescaling. ¿Qué significa eso? Como yo estoy hablando de la relación arquitectura y arte, yo necesito que el fotógrafo encuadre primero qué es lo que va a fotografiar. Si es la sala del museo, o si es la enfilada de salas, o si es el lobby, el hall del museo, o qué, o la relación con el... Siempre hay un tema que él tiene que encuadrar. Ese es el scaling. Descaling es cuando le mete un zoom in a la imagen, al objeto de arte para entenderlo. Y luego hace el rescaling, que es hacer un zoom out, ¿entiende? Hasta lograr el balance exacto donde se ve la interlocución arquitectura y arte perfecta. Entonces, eso no hay manera porque es la imagen. O sea, ¿qué es lo que pasa con Castillo Zapata?
que él tiene el don, ¿verdad?, del poetar, y eso significa que una palabra en un poema leído por Castillo Zapata tiene más poder que 1000 imágenes. Así como hay el caso donde una imagen vale más que 1000 palabras. En mi territorio, la imagen vale más que 1000 palabras. En la de él, la palabra vale más que 1000 imágenes. La palabra amor dentro de una lectura de un poema, de una declamación de un poema hecha por este señor, no hay manera de pintarla, no hay manera de dibujarla, no hay manera sino de que te repercuta en el alma, y ese es el don que él tiene. Entonces, Bueno, en el querido caso, Rafa, yo estoy abrumado por esto y los radioescuchas van a pensar que esto ha sido invitado para que me hagas todo esto, esta apología inesperada. El invitado eres tú y el apologizable eres tú. Pero el programa tiene una estructura y si te dejamos suelto, te llevas por delante la estructura. Un programa de radio también tiene una arquitectura, okay. ¿verdad? Una arquitectura, tiene espacio, tienes pasillos, tiene descanso, como una pieza Secuencias espaciales. secuencias espaciales, Pausas. ¿verdad? Y entonces, bueno, ya nuestro director Álvaro está diciendo, hoy ya tenemos que hacer un corte que exige la emisora radial para, bueno, lo que él siempre dice, ¿verdad? Ahorita le voy a quitar la palabra para ayudarlo un poquito porque está abrumado con tu perorata. Casi no tiene palabras para hablar, está asombrado. Y bueno, lo que va a decir ahora es que vamos a hacer un pequeño corte Así es. para Y me escucharlo. van a leccionar, Así, gracias. así es, ¿no? Alecciónenme. Y solo decirle a la audiencia que, bueno, entre Rafael Esteveas, ¿no? Que vaya que abruman. Vamos a hacer una pausa musical. Nina Simone, la gran Nina Simone con My Baby Just Care For Me, compromisos comerciales de la emisora. Y ya regresamos con Rafael Pereira. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado a la gran Nina Simone, My Baby Just Care For Me, y los compromisos comerciales de la emisora, y seguimos con este invitado especialísimo que tenemos, Rafael Pereira. Bueno, Rafael Castillo va a ser, digamos, el enlace entre lo que veníamos conversando y lo sucesivo. Rafa. Bueno, ya nuestro invitado puede abrir su micrófono para que una vez que yo termine se pueda meter en el camino y a saetear a esos caballos desbocados que caracterizan a su marcha por el territorio de la palabra. Como ustedes se acaban de dar cuenta, nuestro invitado de hoy es un fenómeno del discurso, ¿verdad? Él ha metido ahí la baza del poetar mío y todo ese rollo, pero él es otro que tiene el don de la palabra, ¿verdad? De la sabiduría, además, cómo conecta saberes y detalles de la cultura de la arquitectura y de la cultura en general. Y bueno, él mismo lo dijo en un momento de su reflexión sobre Palladio, que aprendió a paladear a Palladio. Y ese paladear a Palladio ya muestra la sensibilidad verbal de nuestro arquitecto, de nuestro historiador de la arquitectura, porque no todos paladean las palabras para asociar paladear con Palladio y construir sobre esa asociación sonora de dos palabras toda una teoría sobre la relación entre la arquitectura y la gastronomía, teniendo como punto focal no la arquitectura de restaurantes ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino la relación de Palladio con Vicenza y la comida. Porque otra de las pasiones de nuestro arquitecto es el buen jantar, ¿verdad? Y bueno, él tiene que decirnos algo sobre el paladeo de Palladio en Vicenza y a partir de ahí cómo Palladio lo lleva hacia otras exploraciones, bueno, más cercanas a nosotros mismos. Claro. Y vamos a escucharlo entonces en esa otra mitad del programa en la que seguramente
no dejará ningún espacio para que nadie diga más nada. La palabra es suya y estamos completamente felices de tenerte como invitado. Hemos aprendido muchísimo y bueno, eso hace que obviamente yo tenga que repetir mi lema y mi cantilena, que es: tenemos que tener otro encuentro contigo porque tú eres demasiado rico en experiencia y en chispa, porque la chispa es muy importante para eso que tú haces, enseñar, como decía tu querido y mi querido maestro George Steiner. George Bien, Steiner. adelante. Gracias, gracias. Bueno, también aquí quiero, en el momento en que estoy frente a Palladio, en la Villa Malcontenta, con Howard Burns descifrándola, quería decirle cómo fue que yo llegué allá, porque eso es muy importante, porque está la otra parte. Yo soy como esos tipos que tienen dos mujeres, ¿saben? Que tienen la esposa, que le para los muchachos, le da representación social y ahorra lo que se gasta con la querida. Entonces realmente estos viajes no hay beca escolar que lo pague, pero el arte sí lo paga. Entonces yo no tengo la suerte, ¿verdad?, que tiene nuestra querida Susana, que ella se enarbola de que ella no es dealer, de que ella no hace avalúos, ¿entiendes? Que ella se recrea con el ser del arte, con el ser. Ella se mete en el ser del arte, ¿ves? Entonces, en mi caso, el rollo era que un viaje a Italia, bien transportado, bien alojado, bien comido, ¿entiendes? Y además para ver ese curso y poder disfrutar, eso no hay beca escolar que lo pague. Entonces, en cambio, yo lo que he hecho es que mi esposa realmente es el arte, yo soy asesor de arte, pero eso no es dealer. Art Advisor está muy claro en el Business Committee for the Arts que fundó Rockefeller, que está en la Sexta Avenida, donde yo me formé, que es para que los grandes mogules americanos adoptaran fueran mediceos, o sea, adoptaran, entiende, la condición de mecenas, y que entonces no es que fueran coleccionistas de arte, no, no art collector, art patron, ¿entiende? Que es otra cosa, que es el que promociona, el que es, ¿cómo es que apoya, pues, que es mecenas del arte y es el más increíble de todos porque él no sale a comprar arte. Él hace que el arte se produzca. Y cuando el arte se produce porque él crea las condiciones, ya el arte es de él. Él no sale a comprar. ¿Ve? Entonces, allí fue donde yo aprendí que hay una modalidad que se llama Art Advisor. Y es muy interesante porque al Art Advisor no le paga el que vende, le paga el que compra. ¿Ves? Una. Y dos, el Art Advisor tiene que garantizar valores estéticos absolutos. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser arte que incontestablemente ha hecho una contribución a la historia del arte fundamental. ¿Por qué? Porque cuando esa obra que el asesor recomienda, ¿ves?, es adquirida, ahí es donde comienza el compromiso del asesor. No es como el dealer o el galerista o inclusive ¿cómo se llama? El curador. El curador, su compromiso es que cuando él hizo la exposición, él creía en eso. Ahora, él puede cambiar de opinión al día siguiente. ¿Ves? Y no pasa nada. Pasar a otra etapa. En cambio, al asesor, el compromiso se le inicia con la adquisición de la obra. ¿Ves? Entonces eso es lo que ha sido y ahí es donde yo tengo mi gratitud eterna que nunca será suficiente con Patti Cisneros.
¿ves? Y con Jimmy Alcott. ¿Por qué? Porque las dos casas de Patti, la casa que hizo José Alberto Rivas, que es un maestro de la secuenciación espacial, al igual que Jimmy Alcott, son maestros de secuencias y proporciones espaciales. Entonces yo pasé 7 años haciendo la base de la colección y escogiendo piezas de valores estéticos absolutos que además dialogaran con el espacio, no con el mueble, porque ese es el problema general que tiene el arte, que él dialoga con el sofá blanco o con el ceibó marrón, ¿ves? Y eso lo degrada, ¿ves? En cambio, cuando tú tienes espacios como los de la ribereña, chamo, ¿ah? O sea, esas secuencias espaciales con aquellos muros con lineados de nedo. O sea, no estamos hablando de un murito de albañil normal, ¿ves? Con pisos que tienen el don de generar un recorrido basado en las coreografías de nuestro amigo, ¿cómo es que se llamaba el gringo? Bueno, Gilles Collin. no, el grande, Ah, ya. el más grande coreógrafo moderno, ¿cómo es que se llama él? Sí, Bueno, sí. bueno, ese señor, que lamentablemente comía azúcar ayer y ya le estoy viendo los efectos, ese señor, Merce Cunningham, ¿ves? Si tú ves una pieza de Merce Cunningham, tú te das cuenta que él es lo contrario de la salsa casino. Es decir, en la salsa casino, tú dibujas con el cuerpo cada movimiento que hacen los instrumentos. Pero en las coreografías de Merce Cunningham, el movimiento del cuerpo va a contrapunto con la música, que era de John Cage, que era su pareja. Entonces él mueve el cuerpo, pero no siguiendo lo que marca la música, sino lo contrario. Entonces eso hace Nedo en la ribereña con el piso, ¿entiendes? Del gran hall que va bajando, ¿ves? Y te va moviendo de manera que tú no cojas en automático la bajada. Y por otro lado, para que disfrutes del jardín de Burle Marx y de la pared de El Chico, ¿entiendes? Entonces, eso fue una experiencia increíble que fue la que produjo los Churups para que yo fuera a paladear. ¿Ves? Y ahora se está retornando porque, claro, el paladeo tuvo, primero que nada, que se me formara el ojo. L'occhio alatto, como lo decía, yo quería eso, y eso hay que ver y ver y ver. Claro, cualquiera que haya estudiado en la central tiene acceso al occhio alatto privilegiado, cosa que no tiene más nadie. ¿Entiendes? Entonces, lo interesante de esto es que Palladio es el gran autor de villas, ¿ves? Y fíjate, los grandes aportes que ha hecho Venezuela a la historia de la cultura son la relación arte-arquitectura, 1, y 2, la Quinta Caraqueña como villa, ¿ves? Por eso es tan importante recorrer las de Palladio. ¿Qué es lo que las hace? Villas. Bueno, pues resulta que ahí se cumplían los preceptos de Plinio el Joven, que en su carta a su amigo Gala, invitándolo a pasar una temporada en la Villa Laurentina, él le explica que la villa tiene que tener 3 condiciones. Una, ser una gran obra arquitectónica. Arquitectura con A mayúscula. 2, tiene que encuadrar vistas largas, tiene que agarrarse del paisaje en lontananza, pero no es que tú tienes que salir al corredor para ver el paisaje. No, eso es de casa de hacienda. Eso es para ir a ver el secadero de cacao de café. No, es
que el paisaje se meta en la casa, ¿verdad? Y además de eso, 3, importantísimo, tiene que irradiar cultura. ¿Ves? Entonces, por eso es tan importante la lección que nos dejó Gio Ponti, ¿verdad? Que cuando presenta a la Casa Planchar, la llama, ¿ves? Una villa fiorentina a Caracas. Eso no tiene nombre porque, ¿qué es lo que pasa? Él se está imaginando una villa en Fiesole, que son unas lomas que están a lo largo del Valle del Arno. Y al fondo están los Alpes. Entonces, tú tienes, eso fue lo que él vio cuando vio, lo montó Anala en el Cerrito, ¿verdad? Y vio el Ávila. ¿Ves? Entonces vio justamente eso y eso lo respetó como nadie porque nadie ha metido al Ávila para adentro como Ponti y su gran discípulo Jimmy Alcock. ¿Ves? Son los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese descubrimiento del Valle de Caracas como el territorio de la villa es muy importante porque eso lo hicieron los pintores de la Escuela de Caracas, porque Caracas se inició por allá por Montalbán, que por supuesto es donde la cordillera es más baja y es para donde el paso que viene de La Guaira es más fácil de hacer. Los pintores de la Escuela de Caracas son los que se van metiendo a esas lomas que tienen al Ávila perpendicular, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esa deuda con Cabré, con Monasterio, con López, ¿cómo se llama el otro? López, ¿cómo es que se llama? Méndez. López Méndez, etcétera, porque ellos descubrieron ese don de la masa del Ávila. Y esa masa es la que las grandes quintas caraqueñas como Villa de Caracas meten dentro. Pero Gio Ponti no solamente nos dio la lección de la villa frente al Ávila, porque esa es relativamente más fácil. Basta con ubicar bien un ventanal, posicionarla. Esa no es tan difícil, ¿verdad? El rollo es cuando tienes un pie de Ávila, ¿ves? Porque lo tienes aquí. O sea, es como unos chamos que tienen visera. Entonces, justamente la gracia es que nuestro amigo Ponti le subió la visera, metió el Ávila y eso es lo que hace que las villas de Caracas, que es a lo que yo me dediqué, tengan la posibilidad de contener no solamente paisajes, sino arte y que la radiación cultural implique instituciones del calibre de la colección Cisneros. Claro. Bueno, llegamos ya al punto extremo de nuestra arquitectura radial y no nos da más espacio para construir. Por lo tanto, detengamos el avance de la picota del habla de nuestro querido arquitecto, ¿verdad? Para el próximo encuentro. Fíjense, nos quedamos en un punto maravilloso, el elogio de la villa caraqueña como un producto cultural universal, como un aporte de nuestra arquitectura y de nuestra idiosincrasia al escenario de la cultura mundial y no, como él anunció en una conversación previa, latinoamericana. Sobre el latinoamericanismo en arquitectura tenemos una cita pendiente con Rafael Pereira. Es más, podemos hacer una serie de programas con Pereira. Cuando estemos muy cansados, invitamos a Pereira. Habla Pereira. Sostiene Pereira. Bueno, le ponemos un tema y que sea hermosamente hable. Exacto. No, ya la tengo. Bueno, ya lo... estamos felices, contentísimos. Creo que no nos habíamos divertido tanto en una entrevista como contigo. Bueno, los radioescuchas estarán cuando tú introduces en cada cosa de erudición arquitectónica, histórica, un chamo, esas muletillas de la cotidianidad,
bueno, ya ahí el hechizo está armado. La O sea, seducción de la que hablaba Steiner, ¿no? exactamente. Bueno, entonces, te agradecemos muchísimo, Rafael, que hayas venido. No, Yo- gracias a ustedes porque se me olvidó el lumbago, chico. Ustedes ¡Qué tienen maravilla! poderes sanadores. ¡Bravo! No, es Es que La es que- conversación los tiene. este programa es mantener, terapéutico. sí, pero mantener la sonrisa de Susana es lo más terapéutico que yo he Mira, vivido. ha sido fantástico. No he dicho nada, pero me he divertido y he aprendido. O sea, de verdad, tremenda conversa. Gracias. A Bueno, lo mejor la gracias, próxima te felicidad. preguntaré, a lo mejor me da chance, Ok, bueno. No, porque ahora viene la parte de arte, claro. porque es el punto, perdón, donde la relación de Palladio con Veronese, que es por paradisciplinaridad, que eso tenemos que explicarlo, es la que me armó el ojo para lo que estoy armando ahorita, que es la relación arte-arquitectura en la villa. Estupendo. Bueno, Bueno, ese queda es el pendiente. tema, Vale, la bueno. reunión de la semana Gracias. que viene.